cuando tomo el teléfono, por lo regular siento cierta expectativa, ¿no? Inmediatamente empecé a recibir algunos mensajes. Primeramente que el carro tenía una llanta desinflada. Después recibo una notificación en WhatsApp que alguien ha salido del grupo de Aldewood en español, ¿no? Y empieza, en vez de continuar con esa paz, empiezo a angustiarme, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué dije? ¿Qué pasó con esa persona que salió del grupo? Y no es todo eso, sino que también llega una notificación de CNN diciendo que a días de iniciar la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Caray, ¿no? Cada vez, pues, en vez de esa paz, ese gozo que sentía en un momento, pues se viene todo abajo. Ya después veo un marcador que, pues, en cierta manera me dio un poco de paz, ¿no? México 2, Colombia 0, ¿no? Pero no se crean, también me sentí un poco intranquilo, ¿no? Más que nada pensando en mis hermanos colombianos que tanto amo, pero dije, bueno, es fútbol, ¿no? Ya, sí, es un juego. Es un juego, exactamente, ¿no? Entonces, pero fíjense, mis hermanos, qué tan fácil es poder perder la paz con las circunstancias de la vida, con las situaciones de la vida, con situaciones económicas, con relaciones, con tantas cosas es tan fácil poder perder la paz que el Señor nos ha dado. Y eso hablo relacionado a ustedes, mis amados hermanos, a los que hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, que hemos experimentado la paz de Jesús. Sin embargo, vivimos en este mundo donde muchas veces esta paz es interrumpida por todas estas circunstancias que o vivimos a nuestro alrededor. Y es por eso, mis hermanos, que en esta mañana mi objetivo es que comprendamos la diferencia entre la paz que Jesús ofrece y la paz que el mundo proporciona. Y es algo bien importante, mis hermanos, poder entender que son dos realidades totalmente, radicalmente distintas. Son opuestas de la una a la otra. Una es espiritual y eterna, y la paz del mundo es temporal y frágil. Y es justamente lo que nuestro Señor Jesucristo nos vamos a ver en esta paz que Jesús está ofreciendo o está animando a sus discípulos. Vamos allí en el versículo 27, dice la palabra del Señor, y nuestro Señor Jesucristo dando estas palabras, estas últimas palabras a sus discípulos antes de poder llegar a la cruz. Dice, la paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Wow, mis hermanos, es sumamente importante ver estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. A unas horas antes de que nuestro Señor Jesucristo fuera a la cruz, da estas palabras a sus discípulos. Pero recuerden bien el contexto en la situación con sus discípulos. Sus discípulos, ¿cómo se encontraban en ese momento? Se encontraban angustiados. Se encontraban tristes por las palabras que Jesús les había dicho, ¿no? Y dentro de otras muchas cosas más, ¿no? Recuerden esta parte cuando nuestro Señor Jesucristo les dice que alguno de estos 12 le iba a traicionar. Pedro escuchando que en unas horas más le iba a negar. Entonces sus discípulos estaban totalmente quebrantados, teniendo en cuenta en que Jesús también les había dicho que era muy poco el tiempo que iba a permanecer con ellos. Ellos simplemente estaban angustiados, estaban tristes, sabiendo de antemano que antes también de expresar estas palabras nuestro Señor Jesucristo, y en lo que vimos en la semana pasada con nuestro hermano Nick, al poder entender y saber de que Jesús también les estaba diciendo que venía un consolador, ese Paracletos que iba a estar con ellos. Sin embargo, mis hermanos, recordamos que prácticamente ellos estaban recibiendo estas palabras, pero muchas veces, muchas cosas de estas palabras que estaban recibiendo simplemente no las entendían. Se encontraban todavía turbados, se encontraban con miedo. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo les dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Y vemos, mis hermanos, que nuestro Señor Jesucristo se enfoca en esta actitud de sus discípulos, en esa actitud de temor, de sufrimiento y de angustia que estaban atravesando sus discípulos. Y vemos la actitud de Jesús, ¿no? En vez de enfocarse él en su sufrimiento, al saber y entender que le quedaban pocas horas
de estar con ellos, de poder experimentar el sufrimiento tanto en la carne como el sufrimiento del abandono de su padre, el sufrimiento en que Dios Padre iba a descargar toda su ira sobre él. Él simplemente se enfoca en consolar y fortalecer a sus discípulos. Y es por eso que en esta mañana vamos a ver en esta idea, vamos a desglosar nuestro sermón y vamos a ver que el corazón del Maestro es un corazón que ofrece paz en medio del caos y demuestra una obediencia perfecta al Padre. Vamos a ver en estos últimos versículos del capítulo 14 esta idea, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo ofreciendo paz en medio del caos, ofreciendo paz en medio de la tristeza, ofreciendo paz en medio de esa ansiedad, de ese temor que sus discípulos estaban empezando a experimentar o que ya estaban experimentando en ese momento. Entonces dice nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y vamos a ver como primer punto la paz única de Cristo. La paz os dejo, mi paz os doy. Estas palabras, como vemos, ¿verdad? Son para sus discípulos un bálsamo antes de poder pues despedirse o perder a su maestro. Pero, ¿qué significa esta paz que Jesús está ofreciendo, mis hermanos? Cuando nosotros encontramos principalmente en este contexto de paz en el Nuevo Testamento, en la palabra griega es Irene, que es una paz que también se relaciona con la palabra hebrea, que también encontramos en el Antiguo Testamento, que es Shalom. Es una paz que no simplemente es un sentimiento, mis hermanos, sino es una armonía completa con Dios y con el prójimo, ¿no? Es una representación de una bendición, de un reposo del alma y seguridad en la providencia divina. Eso es la paz en la cual Jesús le estaba expresando a sus discípulos. Sin embargo, mis hermanos, Jesús distingue claramente la paz que Él ofrece y la paz que el mundo ofrece. Fíjense cómo dice, ¿no? Ahí después de dar estas palabras diciendo, la paz os dejo, mi paz os doy, dice, yo no os la doy como el mundo la da. Yo no os la doy como el mundo la da. Mis hermanos, y es que es claro, la paz del mundo es simplemente superficial. Es superficial y efímera, o sea, estás en un momento a lo mejor diciendo, pues tengo paz, tengo tranquilidad, estoy bien de salud, tengo trabajo, me llevo bien con mi esposa, no discuto, mis hijos pues van bien en la escuela, los veo crecer sanos y pues simplemente estoy en paz. Voy a la cama, me duermo, al día siguiente, ¿qué pasa? Una enfermedad, ¿no? Recibo una llamada del jefe, oye, ¿sabes qué? El trabajo nos bajó y esta semana descansas. Recibes una noticia de un familiar allá en tu país, oye, ¿sabes qué? Tu abuelita está a punto de morir, ¿no? Imagínense, mis hermanos, o sea, diciendo que tengo paz un día antes al momento de recibir estas noticias, prácticamente tu vida cambia. Empiezas con esa incertidumbre, con ese temor, con esa inseguridad, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Sin embargo, mis hermanos, la paz que Cristo ofrece es profunda, duradera y trasciende esas pruebas de la vida, mis hermanos. Trasciende esas tribulaciones con el dolor o la pérdida de un ser querido. Trasciende las pruebas con la enfermedad. Justamente hace unas horas, unos minutos, estaba hablando con una hermana. Hay esta situación de salud de mi familia, pero confiamos en el Señor, dependemos de Él. Son las palabras de alguien que tiene paz en nuestro Señor Jesucristo, independientemente en las circunstancias o situaciones en las cuales se están atravesando. Nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra paz está anclada en nuestro Señor Jesucristo. Y es justamente, mis hermanos, que Jesús está hablándole de esta manera, mis hermanos, a sus discípulos. Y vean, mis hermanos, esta paz realmente trasciende a esta paz del mundo, pero nosotros en ese entendimiento de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, mis hermanos, esa paz está fundamentada en la obra redentora que nuestro Señor Jesucristo realizó en la cruz por nosotros. Dice ahí, precisamente ahí Juan en unos
capítulos adelante del capítulo 14, ahí en Juan 16:33, dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendremos aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo, mis hermanos. Es una promesa, mis hermanos, en la cual aquí la promesa implica en que tendremos aflicción, pero también dice: confiad en mí, yo he vencido al mundo. Mis hermanos, la paz en Jesús no elimina las dificultades, las tribulaciones, las tristezas, el dolor de este mundo, sino que nos sostiene a través de ellas, mis hermanos. Es una paz que surge precisamente de la reconciliación con Dios, lograda únicamente por nuestro Señor Jesucristo. Es esa paz que surge por medio y a través de lo que nuestro Señor Jesucristo logró en la cruz por nosotros, al reconciliarnos con el Padre y de esta manera poder entender y saber que hemos sido perdonados. Y no solamente eso, mis hermanos, hemos sido salvos y ahora hemos sido también sellados con su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor también ahí en Romanos 5, versículo 1, que es precisamente de esa paz en la cual nosotros nos sostiene, es lo que justamente Pablo está aquí hablando. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos sido salvados, hemos sido encontrados justo delante del Padre por la obra que Cristo realizó en la cruz por nosotros. Ahora, de esa misma manera, mis hermanos, nosotros es por eso que nosotros tenemos paz para con Dios. Lo hemos hablado muchas veces. Recuerden, cuando Adán y Eva pecaron, el primer hombre pecó, esa relación con Dios prácticamente se destruyó, se interrumpió por el pecado. Vimos la bondad de Dios manifestada allí en el Antiguo Testamento, que Él en su amor, en su gracia, en su misericordia proveyó este método de sacrificios, ¿no? Donde el sacerdote tomaba el animalito para poderlo sacrificar y de esta manera expiar el pecado del pueblo. Sin embargo, en su plan divino, en su plan eterno, mandó a su Hijo Jesucristo a pagar en la cruz por nuestros pecados, haciendo una vez y por siempre el único y perfecto sacrificio que Él efectuó en la cruz por nosotros, para que de esta manera nosotros, nuestra relación que había sido rota por el pecado, tuviéramos de nueva cuenta una relación directa con nuestro Padre, para que en vez de estar enemistados con Él, nosotros tuviéramos paz para con nuestro Dios Padre. Y todo eso por medio ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, en nuestra vida diaria enfrentaremos problemas económicos, enfermedades, incertidumbre. Sin embargo, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos llama a no turbarnos, a no turbar nuestro corazón y tener miedo, porque su paz no depende de las circunstancias diarias ni de las circunstancias que se ven, sino de su soberanía. Y es precisamente que les dice nuestro Señor Jesucristo aquí al final de este versículo: no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Y miren, mis hermanos, este no es un mandato vacío, sino es una invitación para confiar en aquel que tiene el control soberano de todas las cosas, que tiene el control soberano de nuestras vidas, para que de esta manera nosotros pudiéramos y podamos disfrutar de la paz de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cuando las pruebas y tribulaciones arriben a nuestras vidas, cuando veamos que esa relación con mi esposo, con mi esposa no es del todo bueno, cuando veamos que nuestros hijos son rebeldes, cuando tenemos o batallamos en alguna enfermedad que a lo mejor es crónica, cuando a lo mejor batallamos con estos problemas económicos, cuando el trabajo baja, confiemos en nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, mis hermanos, que nuestra paz no depende de lo que vemos, ni de lo que estamos sintiendo en ese momento, sino de quién es el que nos sostiene, que es nuestro Señor Jesucristo.
dependamos y confiamos de esa paz que Él ofrece. Y miren, mis hermanos, después de haber animado a sus discípulos con esas palabras, les dice, ahí en el versículo 28 y 29, dice, oísteis que os dije, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, pues el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Voy y vengo a vosotros, ¿no? Otra vez, pues, dándole las palabras de ánimo que Jesús les había dicho segundos antes de no temer, de confiar en Él, que la paz que Él les estaba dando no es la paz que ellos reciben del mundo, y vuelve a decir, voy y vengo a vosotros, ¿no? Y fíjense, mis hermanos, Jesús precisamente subraya esto de voy y vengo a vosotros porque Él necesita que confíen en lo que Jesús les había dicho antes, que es precisamente viendo el contexto y sabiendo de que Él no los iba a abandonar, que Él iba a estar con ellos a través de su Santo Espíritu. Pero les vuelve a decir, voy y vengo a vosotros. Y es precisamente ahí en ese capítulo 14 que encontramos varias veces la parte de me voy y vengo a vosotros. Son 3 veces que les está diciendo, justamente nada más en ese capítulo 14, no en todo el capítulo 13, les está diciendo, me voy, pero también les dice, regreso, voy a estar con ustedes. Me voy, pero voy a estar con ustedes. Confíen. Sin embargo, los discípulos todavía están ahí batallando con esa confianza en que Jesús les había dicho que Él iba a volver a estar con ustedes. Y fíjense, eso de voy y vengo a vosotros puede referirse, creo que en primer lugar, a la resurrección, mis hermanos. Jesús iba a ir a la cruz, iba a morir, pero iba a regresar para estar con sus discípulos. 40 días, pero iba a regresar a estar con ellos, principalmente para que aumentara su confianza y en su fe que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Hijo de Dios y que Jesús era el Salvador. Pero también, mis hermanos, puede referirse a la parte, y es a lo que vimos, ¿no? la semana pasada con la parte de que Él envió a su Santo Espíritu ahí en las fiestas del Pentecostés, que sería la presencia permanente de Cristo en su iglesia. Él se fue, pero también recuerden que Jesús les decía, me tengo que ir para que pueda venir un consolador y pueda estar con ustedes siempre. Y es precisamente cumplir esa promesa allí en el día del Pentecostés, donde Él se fue, pero envió a su Santo Espíritu para permanecer con su iglesia. Pero también nosotros tomamos esta parte de voy y vengo a vosotros porque nosotros tenemos la esperanza de que Cristo va a volver por segunda vez. Él se fue, pero gloria a Dios, tenemos la certeza, la esperanza, porque así su palabra lo dice, su palabra que no tiene error, que es totalmente cierta. Nosotros confiamos en que nuestro Señor Jesucristo va a volver. Entonces recuerden, Él nos dice, me voy, pero vengo a vosotros. Nuestro Señor Jesucristo volverá. Dice en ese pasaje también, en ese mismo versículo, dice, si me amarais, os habráis regocijado. Y es precisamente esto, mis hermanos, que seguramente diciéndole estas palabras, sus rostros de los discípulos seguían todos quebrantados, ¿no? Con ese temor, con esa angustia, con esa tristeza. Pero sin embargo, Jesús aquí parece confrontar la tristeza de los discípulos, diciéndoles, realmente si ustedes me aman, deberían de regocijarse porque voy con el Padre. Y es precisamente yo que muchas veces experimentamos eso en esta parte de... y es de gozo, mis hermanos, cuando alguien, y es precisamente hace algunos días, alguien me decía, hermano Eduardo, estoy listo para partir con el Señor, con esa paz, con ese gozo de poder saber de que pronto mi hermana estará en la presencia de nuestro Señor. Sin embargo, sus discípulos no entendían de esa manera. Dice, te vas y pues simplemente nos abandonas. Pero él decía, si me amarais, os regocijáis, os estarás gozosos, porque yo ya no voy a estar más aquí en esta tierra con ustedes, sino voy al Padre.
Y sin embargo, muchas veces también a lo mejor gente del mundo, gente que todavía no conoce a nuestro Señor, va a esto, ¿no? Simplemente escucha diciendo, lo más triste que uno puede escuchar en esta vida es poder saber que uno va a morir. Pero nosotros que hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, tenemos la esperanza en que vamos a ir con el Padre cuando nosotros muramos, mis hermanos. Es la misma esperanza que Jesús les está diciendo a sus discípulos: me voy, pero voy a estar con el Padre. Gócense por eso, estén gozosos por esto, porque voy con el Padre. Dice, ¿por qué he dicho que voy al Padre? Pues el Padre es mayor que yo. Pues el Padre es mayor que yo. Uno de los versículos favoritos de los testigos de Jehová. Una frasecita así favorita de ellos. Sin embargo, esta es una parte clara de que porque muchas veces, si tú sacas de contexto el pasaje, realmente terminas pensando en herejías, mis hermanos. Diciendo, pues aquí la gente puede decir, y eso es desde el siglo I, cuando la iglesia comenzaba, diciendo, Jesús no es Dios. Pero a través, por ejemplo, de estas últimas semanas nosotros hemos visto, mis hermanos, tan solo nada más en el puro Evangelio de San Juan, cómo vemos esta unidad perfecta de Cristo, su Hijo, con el Padre. No hay ninguna parte en la cual nosotros podamos pensar en que Jesús es menor que Dios. Jesús, mis hermanos, no dice que Él sea inferior en esa esencia divina, en esencia divina, sino que está hablando de la posición que Él ha tomado en su encarnación para poder cumplir la misión que recibe del Padre. Es una misión eterna que el Padre le había encomendado al Hijo. Es por eso que hay en esa naturaleza de Jesús como hombre, Él por eso menciona, el Padre es mayor que yo, pero en esa posición humana, en esa encarnación que Él tuvo que efectuar para poder cumplir la misión que recibía del Padre. Por eso Jesús dice, pues el Padre es mayor que yo. Y es justamente lo que Pablo dice ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 7, dice, Jesús tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose nuestro Señor Jesucristo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque en su naturaleza humana tenían que cumplir esa misión que el Padre le había dado. Tomando forma de siervo, como dice aquí Pablo, ha hecho semejante a los hombres, estando en condición de hombre, Él se humilló. O sea, vean bien, mis hermanos, Él estaba en condición, ¿qué? En condición humana. Es por eso que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, mis hermanos. Entonces vemos claramente, inclusive tan solo nada más el puro Evangelio de San Juan, mis hermanos, vemos que la igualdad entre el Padre y el Hijo es clara en todo el Evangelio de Juan. ¿Qué dice Juan 1:1, mis hermanos? En el principio era el Verbo, y el Verbo, ¿qué? Era con Dios, y el Verbo, ese Verbo que es Jesús, ¿era qué? Dios. Era Dios, mis hermanos, y justamente como lo hemos estado estudiando las últimas semanas, dice ahí en Juan 10:30, yo y el Padre, uno somos. Dice ahí, justamente también hace 2 semanas, en ese mismo capítulo, en el versículo 9, dice, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre, mis hermanos. Jesús confirma su divinidad con el Padre. Jesús es Dios, mis hermanos. Sin embargo, en el plan redentor de salvación, Él toma la parte humana para poderse humillar, para poder cumplir con la voluntad del Padre y de esa misma manera cumplir y dar honra y gloria a Dios. Y es por eso que está mencionando, el Padre es mayor que yo, pero no es porque no sea igual, Él es Dios. Sin embargo, recuerden, en el plan de salvación Él tenía que tomar esa parte humana, para poder obedecer el plan de nuestro Señor, de nuestro Dios Padre. Mis hermanos, entonces creo que eso debe de quedar muy claro en nosotros, ¿verdad? En el orden económico de la salvación, Cristo se somete voluntariamente al Padre y por ello afirma que el Padre es mayor que Él. Pero en cuanto al rol que desempeñaba en ese momento de la historia redentora de nuestra salvación,
Así que bueno, mis hermanos, Jesús aquí prepara a sus discípulos para que al ver sus palabras cumplidas ahí en la cruz, la resurrección y su ascensión, crean aún más profundamente en Él, en sus palabras. Y vamos a ver a continuación el punto número 2 y último de nuestro sermón, la derrota del príncipe de este mundo y la obediencia de Jesús. Dice ahí en el versículo 30 y 31, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí, pero para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago, levantaos, vamos de aquí. Fíjense, mis hermanos, estas palabras revelan la determinación de nuestro Señor Jesucristo y ese inminente enfrentamiento con Satanás pero también su obediencia perfecta al Padre. Dice así, dice Jesús, viene el príncipe de este mundo. Es una expresión que se utiliza 3 veces ahí en el Evangelio de Juan. El príncipe de este mundo que se relaciona a Satanás, mis hermanos. Y aquí, más que nada, vemos que cómo Satanás iba planeando, ¿no? Él creyendo que en ese plan de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, llevándolo allí en la cruz, él iba a vencer. Estaba utilizando a hombres como a Judas, a los judíos, ahí en este caso con las autoridades judías, para poder promover este juicio y llevarlo ante el gobierno romano y de esta manera poderlo crucificar. Sin embargo, todo esto, mis hermanos, estaba dentro del plan de Dios. Fíjense, mis hermanos, y viendo esta parte de que Satanás es el príncipe del mundo y pensando en que él ya iba a tener una victoria, la cruz, aunque parezca una victoria del mal, mis hermanos, en realidad es la derrota final de Satanás. La cruz fue la derrota final de Satanás. Y es precisamente Pablo ahí expresando en Colosenses 2:15 esto. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz, mis hermanos. Jesús venció a Satanás en la cruz. Amén. Y dice ahí también mismo, ahí en el versículo que estamos del capítulo 14, Él nada tiene en mí. Él nada tiene en mí. Jesús declara aquí su impecabilidad, mis hermanos. Él nunca pecó, inclusive aquí diciendo esto, Él nada tiene en mí de qué reprocharme. Jesús siendo Dios, siendo también compartiendo ese atributo del Padre en ser santo, Él nunca pecó, mis hermanos. Y es por eso que Él dice, Él nada tiene en mí. Mis hermanos, la vida perfecta y pura de Jesús lo hace invulnerable al poder del diablo y de cualquier otra persona o ser, mis hermanos. Y es justamente lo valida ahí en Juan 8:46, dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Nadie, mis hermanos, ni Satanás, ni cualquier ser creado redarguye a Jesús de pecado, porque Él es santo. Él cuando los 33 años que estuvo aquí en la tierra jamás pecó. Él comparte el atributo divino de Dios Padre siendo santo, siendo perfecto, siendo puro. Así que por eso Él menciona, Él nada tiene en mí. Dice, pero para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago, así obedezco. Fíjense, mis hermanos, la obediencia de Jesús es la evidencia de su amor perfecto hacia el Padre. Él cumple la misión que el Padre le había encomendado, mostrado precisamente allí en la cruz. Y eso no fue un accidente, mis hermanos, sino fue el cumplimiento del plan eterno de redención que Dios había creado desde la eternidad. Dar a su Hijo Jesucristo para el pago de nuestros pecados, para morir allí en la cruz y de esta manera clavar nuestro pecado y cumplir ese plan que Dios Padre había formado desde la eternidad. Vemos, mis hermanos, también aquí que la obediencia de Jesús, mis hermanos, dice ahí en Filipenses 2:8, dice, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose obediente porque Él tenía que cumplir ese plan que Dios Padre le había encomendado. Y en esa obediencia Él muestra ese amor hacia el Padre, porque dice así, ¿verdad? Pero para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así obedezco, así hago, mis hermanos.
Para nosotros, mis hermanos, la obediencia de Jesús es un modelo a seguir. En esa obediencia, él mismo dice allí, bueno, el evangelista, el que está escribiendo el Evangelio de Juan, allí en primera de Juan 2:6, capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Él anduvo aquí los 33 años en obediencia, en sujeción al Padre. Si nosotros decimos que permanecemos en Él, debemos demostrar esa misma obediencia hacia nuestro Dios Padre. Debemos obedecer. Por último dice Jesús, levantaos, le dice a sus discípulos, vámonos de aquí. Es una invitación final viendo esa determinación de nuestro Señor Jesucristo de encaminarse al cumplimiento de su misión que el Padre le había otorgado, mis hermanos. Ya no hay tiempo para más discursos. Seguramente, bueno, vamos a ver todavía otros 2 capítulos antes de que Jesús y sus discípulos fueran allí al jardín del Getsemaní. Seguramente eso de levantaos, vámonos de aquí todavía se crea, hay una discusión teológica ahí de que, pues, vemos en los siguientes capítulos que Jesús les sigue animando, exhortando a sus discípulos. Pero sin embargo, muchos creen que cuando dice levantaos, vámonos de aquí todavía, pareciendo un poco la cultura de nosotros cuando decimos ya vámonos y todavía nos quedamos ahí una hora más, ¿no? Entonces, posiblemente Jesús, bueno, y viendo en la parte de cómo se desarrolla cronológicamente la historia que en el Evangelio de Juan está escribiendo, posiblemente sucedió de esta manera, ¿no? Siguió hablándolo y como lo vamos a ver en las siguientes semanas, en los capítulos 15 y 16 de este Evangelio. Pero miren, mis hermanos, Jesús está dispuesto a enfrentar el dolor más extenso e intenso que cualquier hombre haya podido experimentar en la historia. Pero no solamente eso, mis hermanos. Nuestro Señor Jesucristo estaba a punto de experimentar el abandono del Padre, y no solamente el abandono del Padre, sino toda la ira del Padre sobre el Hijo, sobre nuestro Señor Jesucristo, para que de esta manera pudiera cumplir la misión que el Padre le había encomendado, por amor a su Hijo y por amor a nosotros. Así que bueno, mis hermanos, amigos, quiero finalizar con estas preguntas y también con esta realidad. ¿Estás turbado hoy? ¿Estás turbado hoy? ¿Estás sintiendo temor? ¿Estás sintiendo tristeza? ¿Estás angustiado? Ven a Jesús y encuentra su paz. Ven a Jesús y encuentra su paz. En este mundo, mis hermanos, es un mundo que simplemente ofrece soluciones temporales, distracciones, falsos consuelos que simplemente son momentáneos. A lo mejor vas a escuchar o vas a leer un libro de autoayuda y puedes decir, sí, esto ya está bien padre, y vas a caminar 2, 3 pasos y te va a olvidar lo que es el libro de autoayuda que estaba comentando. Pero miren, mis hermanos, la paz de Cristo trasciende todas esas circunstancias, trasciende las distracciones, los falsos consuelos, la autoayuda. La paz de Cristo trasciende todas estas cosas. Y amigo, para poder experimentar la paz de Jesús, es simplemente, y te hago esta invitación, confía en Jesús. Y confiar en Jesús es poder entender y saber que Él murió en la cruz por tus pecados, dándote salvación, para que de esta manera tú puedas encontrar la perfecta paz. No la paz como dice Jesús, no la paz como el mundo la da, sino la paz que es permanente, es eterna, que en medio de las circunstancias difíciles y de tribulación, Él va a estar ahí para ofrecerte esa paz. Al poder recordar que tan solo, amigo, fíjense, o sea, creo que cada uno de aquí, de los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, es la máxima experiencia que hemos atravesado en nuestra vida de poder disfrutar la paz de Cristo, al poder entender, al poder comprender, mis hermanos, el perdón que Él nos ha otorgado. Y de esa misma manera es la palabra del Señor que te invita. La palabra del Señor dice que justamente lo que veníamos leyendo, confiesa tus pecados, cree en nuestro Señor Jesucristo y de esta manera podrás experimentar la paz eterna, segura de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, reposa en las promesas de Dios. Combate la tristeza, la ansiedad con la Escritura, mis hermanos, recordando que la paz de Cristo guardará nuestros corazones.
La paz de Cristo guarda nuestros corazones. Dice ahí, es un versículo que muy frecuentemente lo leemos en las reuniones de oración, los lunes de oración con los varones, pero muchas veces no solamente es memorizarlo. Disfrútalo, mis hermanos, disfruten esta parte de cómo Dios a través de su palabra nos recuerda que la paz de Cristo guardará nuestro corazón. Dice ahí Filipenses 4, 6 al 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermano, hermana, aférrate a su palabra y confía en su fidelidad. Asimismo, hermanos, imita la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Él decía que en ese amor que había hacia el Padre, Él obedecía al cumplir esa misión que Él le había encargado. Ahora nosotros tenemos también una misión, hermanos. El objetivo y el propósito de nuestra vida es poder cumplir la misión. Y su misión es poder honrar y glorificar al Padre con nuestras vidas. ¿Y cómo lo vamos a hacer, mis hermanos? Imitando la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Así que, bueno, y Él decía, así como el Padre me mandó, así hago. Así digamos nosotros, hemos recibido instrucción de nuestro Señor Jesucristo, ahora nos queda hacerlo, mis hermanos. Vive en libertad y proclama su victoria, hermano. Vive la libertad que Cristo ya te ha dado, la libertad de que antes estabas esclavo al pecado. Ahora, a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Cristo nos ha dado libertad. Satanás es un enemigo vencido. Hermano, resiste sus mentiras con la verdad, con la victoria que Cristo ya ha logrado por nosotros. Dice Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, ¿por medio de quién? De aquel que nos amó, nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Vivamos en esa libertad y proclamemos también su victoria, mis hermanos. Esto es bien importante, proclamar su victoria. El mundo gime del diario, cada segundo el mundo gime bajo el pecado, porque está esclavo a él. Pero nosotros como seguidores de Cristo, nosotros debemos de proclamar la victoria que Cristo logró en la cruz, declarando el Evangelio, porque es el único camino, mis hermanos, es la única parte del mundo en la cual el mundo puede encontrar paz. Y la verdadera paz, una paz eterna, que es solamente otorgada por nuestro Señor Jesucristo. Así que vivamos en esa paz, mis hermanos, y que nuestro corazón no se turbe. El mundo se agita y es un caos, esclavizado en el pecado. Pero, mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo reina. Camina en su espíritu, confía en sus promesas y aférrate a su palabra.